Bien, entonces continuamos donde nos quedamos la última sesión. Teníamos dos actividades pendientes. Una era terminar de revisar una serie de ejercicios que les encargué que hicieran del libro Levin. Si hay otros por ahí que no me acuerdo o que ya, o de los que también tengan dudas, si ya no tienen dudas, pues ya damos por supuesto que ya está claro lo de los problemas. Si no, avísenme con un correo, me pueden enviar alguna duda específica sobre los ejercicios que se han trabajado hasta ahora, y ya me indican ahí en tal ejercicio, y ya lo genero igual que los que les acabo de enviar. O la duda específica se las aclaro por el correo o lo resuelvo para que todos lo vean y se los comparto. Profe, Sí. yo sí tengo dudas con los ejercicios, pero del libro que una vez dejó, no sé si recuerde. Unos de una lectura. Ajá, que hablaban sobre la presión de vapor de un compuesto y es una ley, pero no recuerdo el nombre. ¿Me puedes enviar por correo específicamente cuál es? Sí, Sí, me envías te encargo que me envíes por favor, y sí, profe. ya igual les genero una hoja así para que lo revisen. Sí, gracias. Sí, sí, gracias a ti. ¿Alguna otra duda de ejercicios o de lo que llevamos visto hasta ahora? No, profe. Muy bien, entonces, vean los ejercicios de cualquier modo que les genere. Porque otro aspecto que conviene comentar es que podría hasta aquí, aunque no hemos concluido el tema, no hemos terminado la unidad, pero pues sirve de que no se junta tanta información, porque como les comentaba en algún correo, esta unidad es la más fea, por decirlo así, del curso. Los otros temas, los que bueno, todavía hay una unidad en la que hay que estudiar muy técnico de soluciones, ahora con solutos electrolíticos. Esa todavía también está un poco árida, por decirlo así. Y es necesario, pero no es tan extensa, es bastante más cortita, pero es el antecedente necesario para entrarle ya a la unidad que sí está interesante, que es la de electroquímica, la que revisaríamos muy a través del enfoque de las aplicaciones de la electroquímica, tanto para comprender algunos dispositivos cuya explicación está fundamentada en los principios generales de la electroquímica, y también para que ustedes vean la utilidad que tienen las técnicas electroquímicas en el contexto ambiental. Y a partir de esos enfoques que vamos a tener y que ustedes los pueden investigar y presentar en sus equipos en los que están trabajando, por decirlo, formato con aclaraciones más extensas de las que da el libro, y para que no seamos dependientes exclusivamente de las explicaciones en audio, como aquí en la reunión, porque también si necesitan alguna explicación específica, me pueden decir que les envíe un audio y que les genere simultáneamente las imágenes con el audio correspondiente que vaya dando la explicación. Sí, esa es una alternativa también, pero el documento escrito permite mayor facilidad por el hecho de que a veces aparecen una secuencia de fórmulas o de cálculos que en audio no es no se lee tan fluidamente. Tenemos lamentablemente que combinar necesariamente por la naturaleza de la fisicoquímica, documentos en los que hay secuencias de demostraciones matemáticas, esquemas, dibujos con texto. Si solo se tratara de texto, pues el audio es lo más útil, pero si se trata de texto combinado con esquemas, con desarrollos matemáticos, a mí me parece el más práctico de generar como estas notas que les he enviado.
Y entonces hasta aquí, hasta lo que llevamos visto, de que es más repaso en realidad que avance dentro del curso, podríamos hacer una primera evaluación parcial que contemple lo que han entregado hasta ahora, lo que han generado de evidencias, y les diseño un examen para que lo hagan como actividad extra clase, no abarcando, digamos, el tiempo de las sesiones, sino más bien como una actividad individual, el examen, pero que lo hagan en un horario que ustedes puedan acomodar. Y entonces, al final de esta semana, les podría generar el examen, se los diseño con la idea de que sea, uh, de que no sea un tipo de examen en el que el copiar permita, digámoslo así, hallarle a la respuesta, ¿no? Sino que sea más de enfoque que contenga investigación, preguntas abiertas, para que se, se invite a no copiar y a no, tampoco a tener tolerancia con que se dejen copiar. Entonces, y bueno, pues ya lo demás, pues apelo a su profesionalismo y a su ética estricta para que no caigan en abusos. Una cosa es que a veces uno por ahí le consulte a alguien un detalle, ¿no? Y otra cosa es ya que copien un examen o respuestas completas o cosas así. Entonces, les puedo diseñar, tomando además en consideración, también ese es otro de los motivos que hace 8 días, por ser 2 de noviembre, no hubo actividades, y ahora también en 8 días, el 19, también es día de asueto ahora por el 20 de noviembre. Entonces, por eso también para aprovechar un poco el tiempo, pues conviene que la evaluación, que el examen sea extra horario de clase, pero la evaluación precisamente es la diferencia. El examen es esa actividad que les voy a enviar, mientras que la evaluación contempla lo que han hecho hasta ahora, ejercicios, reportes, investigaciones, resúmenes, etcétera. Eso también sería tomado en cuenta, y les puedo, para parte de la evaluación parcial, enviar unos ejercicios, unos problemas que serían parte del examen, y otras preguntas abiertas al estilo del cuestionario que ya en una ocasión trabajamos, y alguna otra parte de complemento de investigación. Entonces sería un examen más de esa naturaleza. Y se los hago llegar, insisto, si ya lo tengo la próxima clase diseñado, se los entrego la próxima clase. No, sí, para la próxima clase es el jueves, entonces ya para entonces se los enviaría, y damos la semana para que ustedes puedan acomodar el horario. Evidentemente el examen no tarda tanto. El examen yo lo diseñaría para que máximo tarde entre 2 a 3 horas de tiempo, pero esas horas ustedes las pueden acomodar con mayor comodidad si damos un tiempo largo para que ustedes regresen la actividad correspondiente al examen. Pero es corto. Incluso ahí en el documento les indicaré los requisitos del examen, como la duración, qué recomendaciones les haga y todas las indicaciones que les sugiero que las atiendan. Y entonces en la sesión de hoy vamos a continuar con lo que les envié, que les acabo de enviar hace unos minutos al correo, en donde continuamos con las notas que habíamos comenzado la sesión pasada. Si recuerdan, la sesión pasada les envié 4 hojas, o sea, llegó hasta la número 4, y esas 4 hojas eran un breve repaso de lo que se necesita recordar del comportamiento de un sistema monocomponente
desde el enfoque del equilibrio de fases. Y entonces ahí les hice el dibujo de un sistema cerrado en el cual hay contenido un líquido cualquiera a una temperatura dada. Ese líquido comenzará a producir vapor y a su vez el vapor, que es el único gas que hay dentro, porque partimos del hecho de que no hay aire, tampoco está vacío completamente el sistema, por lo tanto el vapor proveniente del líquido y en equilibrio de fase con el líquido. Equilibrio de fase quiere decir que en realidad la evaporación es un proceso que continúa permanentemente. Del líquido nunca dejan de desprenderse moléculas de vapor, pero en realidad el proceso inverso también existe. Y el equilibrio significaría la condición en el sistema donde coexisten las dos fases, donde existen simultáneamente tanto el líquido como el vapor. El equilibrio es aquella condición en la cual con la misma rapidez o con el mismo flujo que se producen moléculas desde el líquido hacia el vapor, retornan en el proceso de condensación moléculas del vapor hacia el líquido y se iguala la rapidez con la que se lleva a cabo un proceso y otro. En el sentido de la evaporación es lo mismo que en el sentido de la condensación, con la consecuencia de que el número de moles o la cantidad neta de moléculas de vapor presentes será una constante a lo largo del tiempo. Mientras se mantenga ese valor de temperatura, entonces se mantendrá constante el número de moles de partículas en la fase gaseosa y como consecuencia la presión que éstas ejerzan también es un valor constante. Ese valor que tiene la presión de vapor, decíamos en las hojas pasadas, las que van del 1 al 4, decíamos, esa presión que ejerce el vapor es función de la temperatura, está en función del valor de temperatura. Si aumentamos 1 grado de temperatura al sistema, aumentará también la presión, no proporcionalmente, porque hay una relación funcional de tipo exponencial, que es lo que nos muestra precisamente la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, por cada grado de aumento de la temperatura, hay una variación cada vez mayor de la presión del vapor y por exponencial. Ahora bien, cuando en el sistema existe, además de dos fases, si no existe únicamente una sustancia en el sistema, sino que ahora comenzamos las posibilidades y consideramos también el caso de un sistema que en el cual no se colocó líquido puro, sino que además del líquido, que en este caso haría el papel del solvente, colocamos también cierta cantidad de un soluto, una sustancia soluble en el solvente, pero que además también que tiene la característica de no ejercer presión de vapor, de ser un soluto no volátil. Entonces, la observación empírica, si midiéramos la presión del solvente con presencia del soluto y la midiéramos para el solvente puro, encontraríamos que para la solución el efecto de la presencia del soluto fue la ligera reducción de la presión de vapor. Estas observaciones son lo que darán, más veremos, darán lugar a la ley de Raoult como una generalización empírica, que en realidad es una idealización. La ley de Raoult no se cumple al pie de la letra, pero es una buena aproximación, es un primer intento, porque es el punto de partida para comprender el comportamiento de los sistemas reales en los que ya no es aplicable precisamente la ley de Raoult. Entonces, les encargo que ahora vean, vamos a continuar precisamente en eso que nos quedamos, que por eso les decía que era un poco el repaso. Cuando tenemos un sistema con el solvente y el soluto, siendo el soluto no volátil,
Entonces, a esa reducción de la presión de vapor se le estudia dentro de lo que se conoce como propiedades coligativas, que era parte del curso anterior que tuvieron, pero que sí, ya les había mencionado eso y lo reitero, si se sienten débiles en el tema de propiedades coligativas, también podríamos preparar notas o hacer algunos ejercicios de propiedades coligativas para que tengan el antecedente claro, porque es la secuencia, digamos, que llevamos nada más que pues, la duración de un semestre interrumpe la secuencia del curso de Físico-Química 1 hacia el 2, pero es continuidad de lo que se revisó en el curso pasado. Entonces, lo que nosotros estudiaríamos en esta primera unidad del curso de Físico-Química 2 es meter un poco de ruido adicional en el tipo de sistema que estamos estudiando. Y ahora incluir, voy a retomar la secuencia. Primero era sistema de composición pura o sistema monocomponente en el que existe equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? El más sencillo posible es el que solo contiene una sustancia. De ahí pasamos a el sistema que contiene dos componentes. Todavía es sencillo porque apenas hay dos. Y por el hecho de que tiene dos, le llamamos sistema binario. Se forma entonces una solución. También partimos de la consideración de que es soluble un constituyente en otro y forman una mezcla homogénea, no una mezcla heterogénea, que ese sería otro caso de estudio de la fisicoquímica y que lo vamos a atender. Por lo pronto estamos suponiendo que un componente es soluble en otro, forman una solución y ahora, ¿qué sucede con ese sistema? Por ejemplo, vamos a suponer que quisiéramos hacer el diagrama de fases de una solución en lugar de una sustancia pura. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué principios le aplicamos? ¿Qué le observamos a ese sistema? ¿Qué cambió por la presencia de un constituyente adicional, el soluto? ¿Qué se modificó en ese sistema? Y uno de los aspectos que se observarían es que se modifica la presión de vapor. La presión que ejerce el solvente puro es mayor que la que ejerce con el soluto no volátil. Y ahora, si tomamos en consideración que el soluto sí es volátil, que es el ruido adicional que les decía que estamos introduciendo, ahora no solo tenemos solvente, tenemos soluto, pero el requisito extra es que el soluto también es volátil. ¿Sí? Resulta que para el sistema de composición pura, es el más sencillo por eso, la presión de vapor solo depende de la temperatura, no depende de nada más. Y eso es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Cuando se trata de una solución, a diferencia de una sustancia pura, en la solución la presión de vapor va a estar en función tanto de la temperatura como de la cantidad relativa que haya de cada constituyente, es decir, de la proporción de uno y otro de los constituyentes en la mezcla binaria o que en química a la proporción de los constituyentes, pues típicamente le llamamos la concentración. Eso, más o menos lo que acabo de decir, es lo que escribí en la hoja número 5. Les encargo que vean la hoja número 5, por favor. Sí. ¿Sí tienen ahí la hoja 5? Sí. Entonces, en la hoja 5, la voy a leer, aunque está muy extensa la descripción, se las leo. Dice, es lo que les acabo de decir. En resumen, tratándose de un sistema monocomponente, la presión de la naturaleza de la sustancia que constituye al sistema y de la temperatura. Esto de la naturaleza tiene que ver con que si en el sistema hay agua, la presión de vapor que esperaríamos a una temperatura no va a ser la misma que la que esperaríamos a la misma temperatura si en lugar de agua hay etanol, o si en lugar de etanol hay hexano, o si hay un aceite. En fin, para cada sustancia, por su naturaleza,
hay diferentes valores de presión de vapor y eso es lo que denominamos técnicamente la diferencia en volatilidad. Aquellas sustancias que ejercen una presión de vapor mayor a temperaturas bajas, les denominamos sustancias muy volátiles. Tiene implicaciones incluso, por ejemplo, en la toxicología. Un líquido eh, muy tóxico y volátil es más peligroso porque que un líquido tóxico pero poco volátil, porque el volátil al tener la capacidad de formar el vapor tiene también entonces vía de acceso por la inhalación, por ejemplo, y por el mecanismo de la difusión de llegar a otros lugares, capacidad que no tiene un líquido que sea poco volátil o incluso un sólido. Tendríamos que ir y hacer contacto con un líquido no volátil o con un sólido también no volátil para poder intoxicarnos. Pero tratándose de un líquido volátil, los vapores nos van a alcanzar, por decirlo así. Y lo mismo pasa si la sustancia se inflama. Los vapores pueden, siendo volátil, los vapores pueden llegar a una fuente de ignición y producir un incendio, mientras que los constituyentes poco volátiles no tendrían ese riesgo adicional. Por eso es importante tomar en cuenta la presión de vapor, pese a que es un tema no tan grato en general. Entonces, continúo con leyendo donde me quedé, en donde dice constituye el sistema y la sustancia que constituye el sistema y de la temperatura. Tal relación funcional está dada por la ecuación de Clausius-Clapeyron, como ya había mencionado, o por el diagrama de fases. También ya habíamos dicho que ecuación de Clausius-Clapeyron y diagrama de fases se corresponden. ¿Sí? La forma, digamos, analítica o la forma gráfica de representar la misma información, la ecuación de Clausius-Clapeyron y la correspondiente línea de equilibrio líquido-vapor. Incluso hay otra alternativa para algunos líquidos muy utilizados, tal como el agua, el etanol, sobre todo los que se emplean mucho en la industria, etcétera. También ya está tabulados los valores de la presión de vapor a distintas temperaturas por el gran empleo, por el empleo tan cotidiano que se tiene de estos datos de la presión de vapor. El agua como fluido de trabajo, por ejemplo, en las máquinas térmicas, se ha caracterizado, se ha estudiado con muchísimo detalle y por eso existen diagramas de fase muy específicos, muy detallados para el agua. Otras sustancias raras no nos interesa estudiarlas con tanto detalle porque no se emplean demasiado y por eso puede no haber datos que estén tabulados, es decir, una tabla de vapor, es como típicamente se le llama a la tercera alternativa que nos permite conocer la presión de vapor de los vapores en equilibrio con un líquido, como aparece precisamente en estas tablas. El ejemplo que tal vez ustedes conozcan es para el agua, pero también existen para otros líquidos, aunque, insisto, no con tanta cantidad de datos. Ahora voy a leer el segundo párrafo. Dice ya en el color negro, es pasar al otro tipo de sistema. Cuando se trata de un sistema multicomponente, varios constituyentes, por lo tanto ya no es sustancia pura. El más simple de los cuales es un sistema binario, o sea, solo con dos. Y es más complejo tener 3, 4, 5, n. ¿Sí? Entonces, en este tipo de sistema, la presión de vapor depende de la naturaleza de los constituyentes. La naturaleza siempre va a estar afectando, ¿sí? No es lo mismo uno poco volátil que un solvente muy volátil y así. También de eso depende que formen solución. Por ejemplo, la naturaleza de los constituyentes determinará qué tan soluble es uno en el otro, si sí forman una solución, si es volátil o no es volátil. Y también depende de la temperatura. La presión de vapor sigue dependiendo de la naturaleza de los constituyentes y sigue dependiendo de la temperatura. Eso no ha cambiado. Más bien, se va a adicionar otra variable o se va a incluir otro factor que afecta a la presión.
Entonces, adelante del paréntesis digo, de la temperatura y también de la proporción en la que están presentes los constituyentes, es decir, de la concentración, de lo que denominamos la concentración de la solución. Que por cierto, en esta unidad, en este tema, se suele utilizar casi de manera exclusiva la concentración en la forma de la fracción molar. Prácticamente no empleamos otra forma de designar a la concentración y más adelante vamos a ir aclarando por qué el tipo de concentración que empleamos es predominantemente la fracción molar, pero tomen en cuenta que sí, cuando hablamos de concentración en esta unidad de la fisicoquímica, estamos hablando de la fracción molar y no de la molaridad ni de la molalidad, pese a que les encargué una tarea para que repasen con manejo de unidades de, de soluciones de diversas formas de expresar la concentración de una solución, porque aunque en esta unidad solo vamos a trabajar con fracción mol, en unidades posteriores sí emplearemos todas las formas de designar la concentración de una solución. Entonces, conviene ir atendiendo ese tema que estudian en química y tenerlo presente. Entonces, de la concentración de la solución. Al final de la hoja, el último renglón, el último enunciado prácticamente digo, se convierte, el estudio de este sistema, se convierte en un problema de varias variables. La presión ya no solo depende de la temperatura, la presión se va a volver dependiente tanto de la temperatura como de la concentración que tiene la solución y por eso vean que es una función de varias variables y hasta abajo de la hoja digo puesto en notación matemática, quedaría que la presión del vapor en este nuevo sistema con presencia de un soluto es función tanto de la temperatura como de la fracción mol de uno de los constituyentes. Entonces, ya tenemos la influencia sobre la presión del vapor de por lo menos dos variables, de la temperatura y de la fracción mol, mientras que en el sistema monocomponente solo dependía de una única variable que era la temperatura. Entonces, pasemos a la hoja número 6. En la hoja número 6, hago otra vez un resumen, pero ahora ya comparo cada caso, las tres situaciones que hemos mencionado hasta ahora, hago una especie de cuadro sinóptico en donde ya contenga las variables que vamos a emplear, las literales que vamos a utilizar para designar a cada variable y así ya nos vamos familiarizando también con la notación que a veces causa también un poco de confusión. Entonces, vean que en la página, en la hoja número 6, les digo que precisamente vamos a comparar las siguientes situaciones. En el inciso A tenemos el sistema monocomponente. En el sistema monocomponente, suponiendo una temperatura a la cual puede haber las dos fases, también puede ser que solo existiera puro sólido. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos dentro del rango de condiciones en las cuales puede coexistir tanto la fase líquida como la de vapor. Y entonces, hasta abajo, con sombreado, pongo al líquido puro. Y en el espacio encima del líquido puro habría vapor. Y digo que el vapor es solvente puro, porque de entrada en el sistema no hay más que esa sustancia, ¿sí? Únicamente líquido, entonces el solvente se podría decir que es puro. Y designamos con P, subíndice I, al rato le vamos a poner ya números a la I, en lugar de I le vamos a llamar soluto solvente o 1 y 2, siguiendo la notación de Castellan. Entonces, cuando tiene arriba el 0 como superíndice 0, ese cerito puesto arriba como potencia nos va a indicar lo que deben de leer
para ese cerito arriba, es que se trata de sustancia pura. A eso es a lo que se refiere. Designa la presión de vapor ejercida por los vapores en equilibrio con el líquido puro. El sistema es monocomponente. Ahora pasemos al inciso B. En el inciso B estoy representando lo que ya dije, nada más que ahora poniéndole ya la anotación y incluyendo incluso ya la ley de Raoult. Entonces, el inciso B ahora es el sistema binario. Otra vez es un sistema cerrado con dos fases. Suponemos que se encuentran en las condiciones dentro de las cuales pueden coexistir tanto la fase líquida y la de vapor. Entonces, sistema binario, vean la diferencia. Aquí se introdujo la presencia del soluto. Es lo único que hay de diferente entre A y B. En B hay soluto, en A solvente puro. Pero además estamos aquí poniendo la restricción para el inciso B. Hay una restricción, es que si hay soluto, ya hay solución, ya hay mezcla, ya no es puro, pero el soluto es no volátil, que lo subrayé ahí, soluto no volátil. Entonces, ahora en lugar de tener líquido puro hasta abajo, tenemos una solución, una mezcla que ya incluye al soluto no volátil. Arriba represento con puntitos las moléculas del vapor y ahora les digo que el vapor sigue siendo de solvente puro, ¿sí? Y hago la aclaración, es porque el soluto no es volátil. Al no ser volátil el soluto, pues entonces en la fase de vapor, en el gas, no hay más que moléculas del solvente en equilibrio con la solución. Ahora ya no está en equilibrio con un líquido puro, está en equilibrio con la solución, con la mezcla, y esta presión ejercida ahora se convierte en la nueva presión de vapor. La presión de vapor ya no es la misma. Si fuera la misma, no habría nada que estudiarle al nuevo sistema. Se comportaría igual y es todo lo que diríamos, pero sí cambia el comportamiento del sistema y en lo que se observa un aparato de presión de vapor podría medir esto. Lo que se observa es que la presión se redujo. La presión medida, si la temperatura en los dos casos fuera exactamente la misma, lo que observaríamos es que en el sistema binario, por la presencia del soluto, ejerce una presión que es ligeramente menor. ¿Cómo podemos empíricamente incluir el factor de la concentración para la determinación de la presión de vapor? Pues muy sencillo. Podríamos diseñar un experimento. Bueno, no es tan sencillo, pero la idea sí es sencilla de plantearla, ¿no? Agarramos un aparato de presión de vapor y preparamos una serie de soluciones, ¿sí? Preparamos, para empezar, podríamos medir la presión que ejerce el solvente puro. Luego medimos lo mismo, la presión de vapor, pero ya no vamos a emplear el solvente puro, sino una solución que tenga una cantidad pequeña, que esté diluido del soluto. Luego le vamos poniendo más y más soluto y a la serie de soluciones que preparemos en las cuales la concentración del soluto va en aumento, a esa serie de soluciones les medimos la presión de vapor y vamos viendo cómo se comporta la presión a medida que la concentración varía. Ese trabajo experimental lo hizo de hecho Raoult en el laboratorio, y él llegó a la conclusión de que a medida que se colocaba mayor concentración del soluto, más se reducía la presión de vapor. Por lo tanto, hay una relación, por decirlo así, inversamente proporcional entre la concentración del soluto y la presión de vapor que ejerce el solvente. Eso es lo que expreso aquí como la ley de Raoult. Al lado de la figura del inciso B, ahí menciono ley de Raoult, la presión que ejerce el constituyente I, que tiene que ser el solvente. Vean, aquí no hay de otra. Solo hay vapor de solvente, por lo tanto I, aunque ahí le llamo I para ir ya generalizando, aquí es aplicado
al solvente, ¿sí? Entonces, la presión del vapor en equilibrio con la solución es igual a la fracción mol del solvente, porque vean que es el mismo, aquí sigue siendo la misma I, por la presión parcial que ejercería como líquido puro. Eso es lo que establece la ley de Raoult. Entonces, ahora pasamos a la hoja número 7. En la hoja número 7 es el sistema binario. Es muy parecido al del inciso B. Sistema binario, pero vean que ahora la diferencia entre C y el anterior, el B, está en que tenemos solvente, volátil, hay presencia de soluto, por eso es un sistema binario, pero además ahora el soluto sí es volátil. Es decir, el soluto también va a contribuir a producir moléculas de vapor que van a encontrarse en la fase gaseosa y además mezcladas con las moléculas que aportó el solvente. Y la situación cambia en el sentido de que la diferencia con el anterior para la parte líquida no habría en realidad gran diferencia. Noten que la diferencia ahora está en la fase de gas, porque en la fase de gas, como digo precisamente al lado de la figura, ahí escribí al lado del dibujo, escribí, en el vapor habrá presencia tanto del solvente como del soluto, puesto que ambos son volátiles. Es decir, la fase gaseosa, ahora en este caso, también es una solución, aunque es una mezcla de gases o una mezcla homogénea. La fracción mol del componente I en el gas, aquí me sigo refiriendo al gas, a la mezcla de vapores, la fracción mol del componente I se designa Y subíndice I, para que no se confunda con la XI que le aplicamos a la fase líquida, como en el dibujo anterior. Aquí vuelvo a poner debajo del dibujo, pongo XI. XI es la concentración en fracción mol en la fase líquida de ese componente I, ¿sí? Entonces, XI, YI y XI designan concentración en fracción mol de ese constituyente I. La diferencia está en que X se aplica a la parte líquida y Y la vamos a aplicar a la parte gaseosa. Y los dos, por supuesto, en equilibrio. Entonces, si la ley de Raoult la seguimos considerando válida. Ahí está otra, repetí tal cual la ley de Raoult. PI es igual a XI, PI 0, es lo mismo. Y si en lugar de ponerle I, ya le llamo solvente, ¿sí? Es lo mismo, pero nada más sustituir la I para especificar que se trata del solvente y la ley de Raoult quedaría presión del solvente, la presión parcial que ejerce el solvente es la fracción mol del solvente por la presión que ejerce como líquido puro. Y un poco más adelante voy a explicar por qué aquí ya no es tan válido aplicarla al soluto. Ya nos limitamos a aplicarla al solvente. Bueno, ya se va a acabar el tiempo. Ahorita nos volvemos a conectar y continuamos con la hoja número 8.